Está con nosotros Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Gracias por estar con nosotros, Arnillas. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Jimena. Quería empezar con una afirmación que hizo Carlos Treyes, terminando esta primera entrevista que le hicimos, comentando el libro que ha escrito, y él dijo, los programas, no se tiene información certera si realmente los programas sociales han coadyuvado, han ayudado, han influido realmente en la disminución de la pobreza, o si es el crecimiento económico, es el crecimiento económico obviamente el que logra la reducción de la pobreza, pero la herramienta para acelerar estos procesos son los programas sociales también. También, pero quizás vale la pena el punto que planteas, porque realmente me parece muy sustantivo. Cuando miramos en términos de largo plazo, 2001, digamos, 2008, la reducción de la pobreza, yo diría que un factor especialmente importante tiene que ver con empleo e ingresos de la población. O sea, si lo vemos en términos estructurales, ¿no? Esta es una variable sustantiva. Pero la otra dimensión es la que tiene que ver con lo que se llama la reproducción intergeneracional de la pobreza. Aquello que hace que el hijo o la hija de una familia pobre tenga más probabilidades de ser pobre, ¿no? Que un niño o una niña en otro estrato social. Y ahí eso nos lleva a dos temas que son complementarios. Por un lado, a lo que nosotros llamamos los programas universales, ¿no? Aquellos que garantizan digamos, la igualdad de oportunidades. Y lo que tenemos como problema en el país es que esta igualdad de oportunidades no está garantizada por los programas universales, de los que dependen la educación, la salud, la identidad, que es uno de los temas que en algún momento comentaste en la presentación del programa, ¿no? Y complementariamente están lo que habitualmente llamamos los programas sociales, que tienen una función más bien de asistencia o complementaria para atender situaciones especialmente críticas. Una de ellas es efectivamente los impactos de la pobreza en algunos aspectos de la vida de las personas. Entonces, una buena estrategia tiene que combinar un poco estas tres herramientas, ¿no? La herramienta de empleo e ingresos, la herramienta de igualdad de oportunidades, basada en los programas universales, en los servicios universales, y de manera complementaria los programas sociales que... Sí. Perdón que le interrumpa, lo que pasa es que creo que el programa social debe cumplir, dependiendo obviamente del programa, pero sobre todo una labor de entrenamiento. ¿En qué sentido? Entrenar a la gente para desarrollar capacidades que impidan de que esa persona que salió de la pobreza por un mayor ingreso, por un sol más, un sol menos o un juntos, vuelva a la misma. Si no desarrollamos capacidades a través de los programas sociales, ¿no es cierto? Al final el crecimiento económico o los programas sociales mismos no tienen sentido. Sí, pero parcialmente. Porque creo que tenemos que reconocer que no basta un solo tipo de programa social, sino que hay varios tipos de programas sociales, porque hay varias situaciones que requieren atención. Y efectivamente un tipo de programa social puede estar orientado, por ejemplo, a consolidar, ¿no?, esta transición entre pobreza y no pobreza, y desarrollo de capacidades, oportunidades o habilidades ocupacionales, por ejemplo, puede ser muy importante. Pero en el otro extremo tenemos sectores que hoy día no están siendo cubiertos con los programas universales, o aun cuando fueran cubiertos por los programas universales, tienen otras restricciones familiares. ¿Qué sectores? En zonas rurales eso es típico. Un tema de estos días, dicho sea de paso, hoy día, por ejemplo, hubo una sesión de la mesa de diálogo indígena en la mesa de concertación, y que vale la pena destacarlo porque hay un compromiso de las partes de continuar el diálogo, y la agenda era la agenda indígena, y el tema que hemos discutido es el tema de educación. Pero en el tema de educación, por ejemplo, un tipo de programa que requerimos es garantizar determinados estímulos para sostener la presencia de las niñas y niños en la escuela. Por ejemplo, en las zonas indígenas es una de las áreas en las cuales tenemos más alta tasa de deserción, ¿no?, de las niñas de la escuela, y por ejemplo está demostrado además internacionalmente que un programa social que estimule, que premie, ¿no?, la permanencia de la niña rural en la escuela es sumamente efectivo, ¿no?,
para construir condiciones de igualdad de oportunidades y de desarrollo nacional, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas, por ejemplo, nos parece que son muy importantes. Más allá de los programas sociales está no solamente la efectividad de los mismos, sino la efectividad de los funcionarios que los manejan. Y otra de las cosas que conversamos a propósito de los funcionarios públicos y cómo mejorar el performance de los mismos era respecto a este tema que, digamos, no existía un sistema riguroso respecto a la medición, a la medición del performance del funcionario, de la efectividad del mismo y de los resultados que el mismo presenta cuando muchas veces él termina siendo juez y parte, ¿no? 100% de acuerdo con el diagnóstico que tú planteas. Justamente en esa línea hay herramientas que se han estado pensando. Creo que un problema que tiene el Estado peruano es el de eficacia en su acción, ¿no? Yo estoy de acuerdo que hay un problema de eficiencia, pero la verdad es que el problema principal es de eficacia, o sea, de lograr resultados con lo que estamos haciendo. Y creo que ahí hay que convertir al funcionario público en un aliado del logro de la eficacia. Un ejemplo, en la misma línea de lo que hemos estado comentando, ¿no? Un problema que tenemos en las zonas rurales es la permanencia del profesional en las zonas rurales, ¿no? Si tú tienes que el nivel de remuneraciones del profesional es el mismo que en las zonas urbanas, cuando es obvio que sus costos humanos, profesionales, etcétera, son sensiblemente más altos, vas a tener la situación que hoy día tenemos. O sea, la gente, que era lo que conversábamos con algunos de los líderes indígenas, ¿no? Consiguen un nombramiento en una escuela y después, ¡pum!, piden ser relocalizados en otras áreas, porque claro, no hay los estímulos económicos necesarios para permanecer ahí. Entonces, fíjate, podríamos tener una estrategia de estímulos que combine eficacia, ¿no es cierto?, con aquellas áreas en las cuales el Estado necesita lograr resultados importantes, ¿no? Yo creo que eso nos daría una estrategia finalmente mucho más eficiente finalmente para el Estado, ¿no?